lo ven, Igual lo que ven. tú puedes ver violencia en casa y repetirlo, puedes ver voluntariado y ayuda a los demás en casa y repetirlo. La idea es repetirlo, Claro, ¿no? claro. Entonces, ese dato es muy relevante en el sentido, y es es un wow, ¿sí? Es un wow. Me impresiona, me sigue impresionando de la magnitud de la solidaridad mexicana, que no se ve, no sale en los periódicos, nadie habla de eso, y tenemos todavía ese concepto de filantropía por allá como alejado de poquitos, ¿sí? No, no son poquitos, 67 es 2/3 partes de la población mexicana mayores de 15 años. Mayores ¿Sí? que... Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos a un episodio más de Historias detrás de las causas. Recuerden que nos pueden escuchar y ver en Spotify, Apple Podcast y YouTube Podcast. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. ¿Tú cómo estás? Pues muy contentos porque hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial, porque vamos a platicar sobre la presentación de una investigación que es muy importante para los que estamos en el sector. Y bueno, pues si nos puedes presentar el título del programa y a nuestros invitados. Con muchísimo gusto. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen en este espacio Jackie Butcher y Rodrigo Villar. Jackie Butcher es directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil y Rodrigo es investigador asociado. Y hoy vamos a platicar, bueno, además de que nos cuenten de sus trayectorias, que nos platiquen de una investigación, un estudio que acaban de lanzar recientemente sobre fundaciones donantes en México, funciones, mecanismos de inversión y aportes a la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto tenerlos entre nosotros. Gracias por la invitación, aquí estamos muy contentos y pues con mucho gusto expandiremos un poquito más de lo que nosotros hacemos. Marilu y Ernesto, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues nuestro programa se llama Historias detrás de las causas y justo vamos a platicar de la historia porque ustedes están presentando en este momento esta investigación, pero sabemos que tienen una larga trayectoria en el centro. Entonces, si nos puedes platicar cómo surge este centro, en qué año y a raíz de qué se empieza a hacer este trabajo tan importante que han hecho y que sabemos que periódicamente hacen distintas presentaciones pues de temas que ustedes investigan. Claro que sí. Mira, yo llevo muchos años en el sector, desde chica, y he presidido varias organizaciones sociales, entre ellas la Junior League, presidente del consejo y presidente del consejo también del CEMEFI, del Centro Mexicano para la Filantropía. Y bueno, ha tenido una larga trayectoria participando en diferentes organizaciones. Y una de las cosas que se nos hizo importante, o sea, me hacía importante, era que hubiera más investigación sobre el sector. Lo que faltaban eran datos sobre el sector. El CEMEFI ha hecho su tarea en hacer trabajos también de investigación, pero bueno, las universidades también, pero tratamos de hacer investigaciones muy puntuales sobre necesidades de conocimiento también muy puntuales. Entonces surge el Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, después de que yo terminé mis estudios de maestría y doctorado, y hace 15 años, empezamos en 2010, y pues Rodrigo aquí presente fue uno de los primeros consejeros, ya tenemos pequeños consejeros, y Jorge Villalobos, otro consejero que también fue director de aquí de CEMEFI, en fin, buscando gente del sector que nos pudiera aconsejar de qué eran los temas que eran importantes a estudiar. Entonces así surge el centro y también nos afiliamos al Tecnológico de Monterrey. Primero en el que está en Xochimilco y ahora estamos afiliados a LEGADE, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Entonces esta afiliación pues nos ayuda en el sentido pues da veracidad a lo que hacemos y un respaldo pues académico también. Entonces estamos muy contentos de estar afiliados con el TEC. Y hemos hecho varios estudios. Empezamos primero con un estudio sobre los dineros. El problema siempre de las organizaciones sociales es el dinero. Entonces el primer estudio que realizamos, que lo hicimos hace casi 15 años, pues fue sobre cómo podías tú como organización pedir dinero en Estados Unidos, ¿no? Entonces hicimos ese estudio. Y fuimos haciendo varios estudios y uno de ellos que
lleva ya 20 años trabajando en él. Se llama Generosidad en México. Lo hemos llamado, lo pueden ver en nuestra página, Proyecto Generosidad en México. Y empezó con un libro que se llamó México Solidario, y explicando lo que era la solidaridad, el trabajo voluntario, y muy importante para nosotros era validar esta actividad voluntaria de la gente. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace por los demás? ¿Cuántos hacen esto? En fin, hicimos una encuesta bastante profunda en hogares, como se hacen los censos, por ejemplo, y entonces nos dimos cuenta que la gente sí participa bastante, no participa de manera formal. Sí hay gente que participa en organizaciones formales, pero la mayor parte de la participación en México de trabajo voluntario es informal. Entonces, hemos ido estudiando este proyecto, lo empezamos en el 2005, luego hicimos otra encuesta en el 2012, luego en el 2017, luego en el 2021. Entonces hemos podido comparar qué es lo que ha pasado con la generosidad de los mexicanos a través del tiempo. Me quiero detener aquí porque si no nos vamos a pasar a los otros trabajos que han hecho, Sí. pero hablando de la generosidad de la gente y que han hecho este estudio periódicamente, ¿nos puedes compartir qué han encontrado de diferencia de la primera investigación que hicieron al momento en el que hicieron la más reciente? ¿Se ha habido cambios en la percepción, en la sensibilidad? ¿Ha aumentado? Porque bueno, cuando ustedes empezaron había niños que ahora ya son adultos y ya tienen a lo mejor activismo, en fin, ¿qué han detectado ustedes? Y también me gustaría saber la percepción que ustedes tienen de la generosidad en la población mexicana respecto a otros países, porque el mexicano es muy especial para estos temas, pero no sé si en esta investigación se han dado cuenta de algo. Muchas cosas que tienes como ideas, por ejemplo, es más, el año pasado presentó Rodrigo en un congreso de investigación que también hacemos con CEMEFI, esos mitos que hay sobre la actividad voluntaria, ¿no? Y la actividad de participación. Uno de los mitos que a mí se me llama mucho la atención es, pensaban que eso era cosa de que las mujeres hacían este tipo de trabajo. Y no, nos encontramos en que más o menos igual, 48%, 51%, lo hacen hombres y mujeres. Entonces, simplemente hacen cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, las mujeres a lo mejor ayudan en las iglesias, ayudan en el catecismo, pero los hombres ayudan en el fútbol, ayudan a colocar agua en los pueblos. O sea, vimos que la gente participa de muchas maneras, no oficiales, si tú quieres, pero eso fue, por ejemplo, un hallazgo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Déjame otro hallazgo que es bien interesante y que después va a tener que ver con este tema. En general, cuando se dice filantropía, la gente asocia algo como de las élites. Son unos pocos que hacen filantropía, además en general lo hacen como para evitar el pago de impuestos, ¿sí? Es como está generalizadísimo. Y una de las cosas que encontramos con esta encuesta, que es una encuesta con una muestra representativa que se puede generalizar, se pregunta en los hogares, ¿usted dona recursos, usted dona tiempo, usted hace voluntariado? Bueno, el 67% de los mexicanos tiene alguna actividad filantrópica. Eso habla de un país muy generoso. Eso habla de un país que se mueve en el mundo de la filantropía, que es solidario con los demás, no solo en los momentos de emergencias, porque sí, en general en los momentos de emergencias la gente es muy solidaria, pero con la encuesta podemos ver que es a lo largo del tiempo, en sus localidades, en las colonias, con las escuelas, con los centros de salud, con la iglesia. Entonces, también se quita el mito de que, no, esto es una cosa de unos poquitos, es de las élites y esas élites como para que no pagan impuestos. No, es de todos. Ahora, hay diferentes formas de filantropía, después entramos acá a esta filantropía que era institucional, la más organizada, que tiene unas características que podemos comentar más adelante. A ver, yo quisiera preguntarles un poco, porque me parece que antes de que ustedes empezaran a hacer estos estudios sobre generosidad, ni siquiera se contabilizaba el valor en monetario, digamos, del trabajo voluntario.
Y a raíz de esto, empieza a ver en la cuenta satélite, me parece, que se empieza a poner también el valor del trabajo voluntario como en el PIB, ¿no? Entonces creo que eso es un dato relevante que antes no teníamos. ¿Nos pueden hablar un poco de eso? Mira, la cuenta satélite empieza, creo que es 2012, empezamos a hacer la cuenta satélite, obviamente la hace el INEGI, y saca muchas cosas, sobre todo el valor del sector en general. La cuenta satélite es sobre instituciones sin fines de lucro, o sea, básicamente va a lo organizado, ¿sí? Entonces cuenta a los voluntarios que están dentro de las instituciones sin fines de lucro y no cuenta a todos los demás que hacen esto de manera informal. Entonces complementamos, por ejemplo, la cuenta satélite, el INEGI utiliza nuestra encuesta para dar datos de gente que participa tanto en iglesias como en partidos políticos, porque ellos no hacen esa pregunta. Entonces utiliza nuestro trabajo para poder completar lo que hace en la cuenta satélite. Pero el valor de todo el sector es el 3% del PIB. Mucho más que el valor del pan y la tortilla juntos. O sea, para que te des una idea más o menos de cómo lo puedo aquilatar, ¿no? Y si juntamos también el trabajo voluntario que se hace de manera informal, pues esta cifra, no sé, ¿podríamos doblarla, digamos? Sí, ¿no? Hablamos de que el 69% de los mexicanos arriba de 15 años han hecho una actividad por los demás en el año en que hicimos la encuesta. Estás hablando de 70 millones de personas que hacen algo por los demás en un país de 120. Y por los demás significa que no están haciéndolo, no se cuenta lo que hacen algo por la familia. No es el que cuida a alguien de la familia, es el que hace algo por fuera de la familia, ¿sí? Para la comunidad, Claro, para otros. Que ahora hemos visto que el trabajo de cuidado también es muy relevante, Ah. ¿no? Yo quisiera preguntarte algo, Rodrigo, de manera muy puntual. Tú eres un investigador muy reconocido que pues ha trabajado en distintas investigaciones en América Latina, ¿no? Bueno, más allá. Dentro de todas estas colaboraciones que has hecho y ahora con el CIESC, ¿cuáles han sido o cuál ha sido como algo que tú hayas así, que digas, este hallazgo ha sido muy relevante en mi trayectoria? Mira, tal vez este que estamos comentando, porque ese dato de la participación de los mexicanos, de la generosidad de los mexicanos, no se tiene en otros países. Y saber que México es un país tan generoso, ponerle números, digamos, muchos sabían eso, pero ponerle números a eso es un hallazgo muy importante. Incluso cuando lo comparemos con la filantropía institucional, o sea, la filantropía de las fundaciones, nos da un número 3 veces mayor los recursos de la filantropía del común, por llamarlo de alguna manera, la filantropía de los individuos de todos los días, a la filantropía de las fundaciones que vamos a hablar ahora, ¿sí? Entonces, ese dato es muy relevante en el sentido, y es un hallazgo, es un wow, ¿sí? Es un wow. Me impresiona, me sigue impresionando de la magnitud de la solidaridad mexicana, que no se ve, no sale en los periódicos, nadie habla de eso, y tenemos todavía ese concepto de filantropía por allá como alejado de poquitos, ¿sí? No son poquitos, 67 es 2/3 partes de la población mexicana mayores de 15 años. Mayores, ¿sí? sí. Entonces, ese es un wow para mí. Bueno, otro guau interesante es que el año que entra en el mundo es el Año Internacional del Voluntario, la segunda vez que es el Año Internacional del Voluntario. Y el CIESC que hemos estado participando en lo que llaman el reporte del estado del voluntariado en el mundo. Nos han invitado a participar ahí y desde hace mucho tiempo la manera de medir, o sea, sobre todo en América Latina hay muy poca información sobre la actividad voluntaria, ¿no? Entonces, la Organización Internacional del Trabajo ha declarado que la actividad voluntaria es trabajo voluntario, igual que el trabajo no remunerado en los hogares. Sí, es un trabajo que nadie no contaba. Entonces, ¿cómo hacemos que el mundo cuente este tipo de trabajo que tiene un valor económico, como decías tú hace rato, ¿no? Entonces, hemos logrado, se va a hacer ahora un índice global de voluntariado en este reporte que se presenta ahora el 5 de diciembre, en el que hemos estado participando, en donde, igual que Naciones Unidas le pide a los países que hagan un reporte de desarrollo, ¿sí? El reporte anual de desarrollo va a pedir que hagan un reporte de voluntariado
de actividad voluntaria, de trabajo voluntario. Y la manera de hacerlo es añadir unas cuantas preguntas sobre el trabajo voluntario en las encuestas nacionales de todos los países. En el caso de México es la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y me da mucho gusto decir que el INEGI después de 20 años de trabajar en todo esto, ha añadido esas preguntas y en el 2026 va a empezar a hacer esas preguntas a la hora que hagan las preguntas sobre trabajo. ¿Usted qué hace, qué trabaja? Ajá. ¿Y qué hace usted en su tiempo libre? O sea, en fin, tienen unas preguntas que van a hacer a las gentes cuando hagan las investigaciones. Y entonces vamos a saber en el mundo, los países que lo sigan, pero México va a ser el primero que ya lo tiene listo, porque ya vi las preguntas en el INEGI. Y entonces eso nos da mucho gusto haber sido parte de empujar esta idea de que la actividad voluntaria es trabajo. Y es un trabajo que lo regalas fuera de la familia con esta descripción y en beneficio de la comunidad. Claro, ¿no? Y qué importante, sí, claro, exacto, sí, visibilizarlo. Y qué importante que además, luego muchas veces en casa, por tradición, por herencia, por convicción, hacemos muchas cosas y no estamos en la realidad de lo que estamos haciendo, de la importancia, ¿no? De la contribución, ¿no? Que tiene eso también en la sociedad. Exacto. Entonces, qué bueno hacer estas preguntas dentro de esta investigación, o este censo que hace el INEGI, que va a arrojar, pero además que va a ayudar a hacer conciencia en los hogares de la importante labor que se hace en casa, ¿no? Claro. Porque digo, ahí es donde surge toda la conciencia, la educación, la sensibilización, la herencia a los niños. Claro, ¿no? ven. Lo ven. Igual lo que ven. tú puedes ver violencia en casa y repetirlo. Puedes ver voluntariado y ayuda a los demás en casa y repetirlo. La idea es repetirlo. Claro, ¿no? claro. Sí. Y bueno, a ver, entonces nos quedamos en esta parte de las investigaciones que ustedes han hecho y platícanos un poco, ¿qué más? Platíquenos, ¿qué otras investigaciones ya más recientes ha hecho Te doy el un centro? recorrido rápido. Ok. Hemos hecho varias investigaciones, hemos hecho sobre trabajo voluntario, sobre voluntariado, sobre fundaciones empresariales. Por ejemplo, hicimos un trabajo hace 10 años, ahorita ya estamos trabajando de nuevo en traerlo al día de fundaciones empresariales. Ya lo empezamos, terminando empezamos ese. Y en fin, o sea, este trabajo de generosidad que te digo es común y lleva ya 20 años. 20 años. Y entonces, varios tipos de trabajos que pueden encontrar en nuestra página, si luego más adelante queremos decir la página, la decimos, para que se meta la gente a la página y vea todo lo que hemos hecho. Todas las investigaciones, menos generosidad, que es así, la hicimos en una librería que es Porrúa, todas están a la disposición de cualquiera y pueden bajarlo. Y también esas bases de datos que hicimos, que son muy caras de hacer, nosotros juntamos los recursos y luego hacemos la investigación. Los hemos puesto en un repositorio en la Universidad de Cornell, en un repositorio que se llama Roper. Cualquier investigador puede entrar ahí, no le va a costar un centavo, usar las bases de datos. Y tú sabes lo difícil que es tener las bases de datos, tenerlas limpias, tenerlas bien para poderlas usar. Entonces, ahí están también a la disposición de cualquier investigador que esté interesado. Y bueno, pues si quieres pasamos a esta Sí, por última supuesto, sí. investigación. Nos interesa mucho conocer, porque aparte hablábamos del volumen del trabajo que hacen los individuos, bueno, del trabajo y de la donación que representa las donaciones individuales. Pero este trabajo, esta última investigación, está centrada sobre las fundaciones donantes en México. ¿Cómo es que llegan a esta investigación? ¿Qué fue el vacío que encontraron o la inquietud que los motivó a estudiar específicamente el comportamiento de las fundaciones donantes? Nada más te doy el preámbulo y luego se la paso a Rodrigo. De acuerdo. El preámbulo es, estos libros de generosidad en México, son diferentes capítulos. Yo soy el editor de ese libro, pero hay diferentes autores. Y Rodrigo y Gemma Pusch y otros también te ayudaron en otras ocasiones. Hay un capítulo sobre la generosidad de los mexicanos, sobre los datos. Y sobre ese capítulo, en el 2012, que hicieron ese capítulo junto con Michael Layton, otro investigador norteamericano, que hemos trabajado con él también, y surge el interés sobre las entidades donantes, los que pueden donar y los que pueden dar recibos deducibles. Y de ahí
surgió una investigación que se llamó Entidades Donantes en México, y de ahí surge esta investigación que es Fundaciones Donantes. Entonces, ahora sí, si quieres comentar algo más. Mira, el mundo de la filantropía es un mundo amplio. Más. Hay individuos que están donando, que donan de vez en cuando. Hay empresas que hacen donaciones. Y hay un mundo particular, que es el que llamamos fundaciones, que es la filantropía que se ha denominado en otros lados filantropía institucional. Son instituciones que están organizadas profesionalmente para apoyar a otras organizaciones y para desarrollar programas gestionados por las mismas fundaciones que son de beneficio público. Ese mundo, y ahorita entramos un poco más a ese grupo, ese mundo es un mundo súper importante en el ecosistema de desarrollo social de un país, porque apoya organizaciones de la sociedad civil, apoya individuos cuando hace becas, ¿sí? Apoya grupos informales también, apoya temas de investigación, apoya temas de salud, además de apoyar, articula grupos para que vamos a trabajar en colaboración, empresas, organizaciones, individuos en temas importantes. Entonces juega también ese papel. Entonces es un grupo que no es muy grande, y ahorita miramos los números, pero que tiene un papel central en cómo se mueve un ecosistema, ¿sí? Digamos, para este estudio, lo que nosotros hacemos es tomar las donatarias autorizadas, o sea, las organizaciones de la sociedad civil que tienen un permiso, digamos, una posibilidad de entregar un recibo cuando le hacen una donación para que ellas puedan operar a punta de donaciones. Y de ese mundo de las donatarias autorizadas es un mundo relativamente grande, 9.000, 10.000. Nosotros estudiamos 4 años, es un punto interesante, 4 años para poder comparar qué pasa en los años. Entonces, en cada año, 9.000, 10.000, más o menos, pero para los 4 años que estudiamos, 20, 21, 22 y 23, hay 12.041 donatarias autorizadas, ¿sí? Entonces, nuestra pregunta era, de esas 12.041, ¿cuáles son fundaciones? Y parece sencillo porque uno habla de fundaciones aquí, fundaciones allá, pero discriminar con qué elementos objetivos puedo decir, esta es una fundación, esta no es una fundación. Porque tal vez para entendernos, dentro del mundo de las donatarias autorizadas hay un grupo de más o menos 2.000 y tantas que hacen algunas donaciones. Pero dentro de esas que hacen donaciones hay un grupo particular. Y ese grupo particular lo definimos nosotros por los ingresos que tienen. Son organizaciones cuyos ingresos vienen de filantropía, quiere decir de donaciones. Una empresa le da donaciones, unos individuos les dan donaciones, otras fundaciones le dan donaciones, o tienen un legado, o tienen un patrimonio propio que han hecho en el curso de los años, tienen un endowment que les genera intereses y les genera recursos. Al tener eso, al tener unos recursos propios, se mueven como ninguna institución en el mundo se mueve. Es lo que llamamos, tienen dinero paciente. Dinero que pueden pensar a largo plazo, que no tienen que preocuparse de cierta manera porque tienen un flujo continuo de recursos, y entonces por eso pueden pensar a largo plazo, no se mueven como los gobiernos en ciclos de 6 años, no se mueven con las empresas por los vaivenes del mercado, ¿sí? Y como tienen eso, tienen un inmenso potencial para innovar, para apostarle a largo plazo, y en ese sentido son instituciones únicas, especialísimas, ¿sí? Especialísimas en el mundo, no solo en las fundaciones, en el mundo en general institucional. Entonces, nuestra pregunta era, ¿cuántas son de esas y qué hacen esas fundaciones? Y ese es este estudio. Entonces, con esos criterios que seleccionamos, que vengan los recursos de filantropía, que vengan los recursos propios del endowment, que además
con un criterio bajo de donaciones, que den por lo menos donaciones a 5 organizaciones en el año, y que esos 2 criterios los hayan tenido por lo menos en 2 de los 4 años, encontramos 351 fundaciones. Ese es el número que ponemos. En México hay 351 fundaciones que tienen un papel destacadísimo y muy importante en el mundo social. Y el estudio es analizar muchos elementos de ese papel destacado de las fundaciones. Ok, bueno, ahorita este desglose, digamos, de cómo operan y cómo trabajan estas organizaciones, me queda un poco la duda, entonces, porque nos dicen, bueno, existen nada más estas que están autorizadas como donatarias, son fundaciones, pero entonces las otras, ¿en qué categoría entran? Que son donatarias autorizadas, pero no son fundaciones, ¿cómo quedan en esta clasificación que ustedes hicieron? Son donatarias autorizadas, Ajá. quiere decir, pueden recibir donaciones. Y pueden hacerlas. Y tienen sus programas también. Todas las donatarias tienen un papel Sí. muy importante, ¿sí? Muy Ajá. importante. Unas trabajan en salud, otras trabajan en educación, Sí. otras trabajan en vivienda, otras trabajan en incidencia en políticas públicas, en muchas cosas. Es decir, el tema social, estas donatarias tienen un gran papel. Sí. Lo destacado de estas es que un papel central es apoyar a los otros, apoyar a las organizaciones, apoyar con recursos, apoyar con fortalecimiento, apoyar con articularlas, con convocatorias. Este grupo 351 explica el 67% de las donaciones que se hace a las donatarias. ¿Sí? Y son pocas, ¿no? Sí, Son muy pocas. No, nada más como para clarificar, en el país hay alrededor de 45,000 organizaciones, más o menos. Y en este año 2024, hay 12,000 donatarias autorizadas, más o menos. ¿Sí? O sea, 12,000 organizaciones que si a mí me das un dinero, yo te puedo dar un recibo. Estoy bajo la Secretaría de Hacienda, o sea, fiscalmente y legalmente te puedo dar un recibo y tú lo puedes utilizar, ese recibo, para deducir tus impuestos. Lo pueden hacer empresas, lo pueden hacer individuos. Entonces, de las 45,000, hay 12,000. De esas 12,000, estamos hablando de 300 fundaciones, Sí, que son poquísimas. las que dan dinero, las que tienen suficiente dinero para dar. Yo, por ejemplo, el CIES, que es una donataria autorizada, pero yo necesito darle un recibo si a mí me dan un donativo para hacer mis investigaciones, ¿sí? Pero yo no le dono mucha cantidad a los demás, ¿sí? Yo hago mi trabajo, y como yo, muchas. Exacto. pero no somos fundación. Es decir, no entramos, No somos fundación. recibimos, somos donataria autorizada, nos dan donaciones, pero nuestro trabajo es hacer investigación, no es donarle a otros, no es Exacto. apoyar a otros con el fortalecimiento, no es hacer todas esas tareas que hacen las fundaciones. Ahora, una cuestión que yo veo en México, a diferencia de otros países, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, sí hay una clarísima identificación de quién es una fundación donante. Hay una figura en particular para las fundaciones donantes. En México, a diferencia de Estados Unidos, no contamos con esa figura. Entonces, bueno, en el SAT hay un rubro en particular que es el H, hay otros también, ¿no? Las fundaciones, bueno, las instituciones que apoyan otras actividades como asistencia. Pero, por ejemplo, en el rubro H, que es donde, digamos, se concentran las entidades donantes, que son las donatarias autorizadas, que dan apoyo a otras donatarias autorizadas. Si bien ahí se concentran estas instituciones, no tenemos una claridad de quién es, digamos, sería el equivalente de una fundación, ¿no? Entonces, sí estaríamos hablando que son fundaciones donantes que tienen un patrimonio propio, o podría ser alguna organización, digamos, como las conocíamos, operativas, o son instituciones que cumplen, como decías, que cumplen ambas funciones. ¿Cómo podemos como tener esta certeza? ¿La hay o no? No hay manera de saberlo. Sí, mira, es una buena pregunta, Marilu. Buscamos si la H es aquellas
entidades donatarias que se autoidentifican como principal función es apoyar a otros. Y pensábamos que la mayor parte de las fundaciones que tendrían eso. La mayor parte sí, pero no todas. Hay fundaciones donantes que nos clasifican con nuestros criterios que se autodenominan de otra manera. Trabajamos en educación, o trabajamos incluso en asistencia, ¿sí? Pero la mayor parte se relacionan con la H. Entonces nosotros en el libro ponemos como un proxy, pero no suficiente. No podemos descartar las que no están clasificadas como la H. Ahora, el segundo punto, que es parte central de la investigación, es el tema de la operación y de las donaciones. Entonces, investigamos con los datos del SAT, y ahí quiero hacer una aclaración. Este estudio tiene como base central la base de transparencia del SAT, porque todas las donatarias autorizadas tienen que reportarle al SAT con una serie de variables, ¿sí? Y quiero decir también, es bastante rico la base de transparencia del SAT. México es el único país de América Latina que tiene una base de datos disponible públicamente para que podamos hacer esto. Si yo quiero hacer esto en Colombia, si lo quiero hacer en Argentina, si lo quiero hacer en otro lado, tengo que pedirle a la oficina de impuestos que me dejen, entonces me dan unos datos sin nombres, ¿no? Entonces no puedo ver públicamente quién es quién. Aquí sí, aquí podemos ver cada fundación a quién le dona, dónde le dona y cuánto dona, ¿sí? Hasta a ese nivel de detalle. Entonces, eso solo para resaltar que es una buena fuente, y es buena fuente que sea pública, que todos tengamos acceso. Bueno, entonces, esta es nuestra base de información principal. Hicimos también unos casos, hay unos 12 casos en el libro para ilustrar cada uno de los temas, tipos de fundaciones que hay. Pero ya para tu pregunta específica sobre la operación, miramos, las fundaciones tienen dos formas de hacer inversión social, que llamamos, ¿sí? De invertir en temas sociales que son de beneficio público para la población mexicana en muchísimas áreas. Una forma de hacer inversión social es haciendo donaciones a otras organizaciones. O dando unos recursos para becas para unos individuos, o apoyando a unos individuos para alguna actividad. Y la otra forma es invertir en unos programas que las fundaciones diseñan. Consideran, fundaciones como el LIM, tiene una muy buena plataforma educativa que le llega a 5 millones de personas, que es gestionada por la misma fundación, ¿sí? Hay fundaciones que tienen programas propios para fortalecer a otros. Pues tiene la Fundación Merced, tiene un gran programa, tiene diplomados, apoya a diferentes organizaciones, lo opera con su personal o contrata otros que le van a ayudar. Eso es operar, pero gestionar un programa. Las dos formas, donación y gestión de un programa, son parte de las funciones que tienen estas organizaciones. Entonces, cuando miramos cuánto es la inversión de las fundaciones, tenemos 42.500 millones de pesos. Ese es el total de la inversión. Cuando discriminamos esa inversión, ¿para dónde va? La mayor parte, el 81% de esa inversión va para programas que son diseñados, operados por las propias fundaciones. El 19% restante es para donaciones. Pero lo más interesante, además de esos dos datos que son datos grandes, son cifras importantes, lo más interesante es que encontramos es que la manera de trabajar de las fundaciones no es opero o dono, sino en general mezcla la operación con la donación. Y eso tiene muchas ventajas. Cuando se opera un programa, tú estás en el campo, mirando, trabajando con los beneficiarios, oyendo retroalimentación constantemente. Estás muy empapado de las cosas que pasan, ¿sí? Eso da muchas bases para que en mi misión que tenga, en el área que tenga, pueda hacer donaciones que sean muy estratégicas en esas áreas. Entonces se combina. Y la manera,
La manera como se combina, que es parte de lo que establecemos acá, en México hay como un concepto que está muy fuertemente arraigado, que es decir, tenemos fundaciones de segundo piso, que son las que donan, y tenemos fundaciones de primer piso, que son las que operan. Y lo que tratamos de decir, no, así no funciona, así no funciona. Son de piso y medio. ¿Sí? Eso Porque quería combinan. preguntarte. Esto que nos platicas de primero y segundo piso, que hace muchos años te clasificaban, ¿no? Ustedes son de primero o de segundo piso. Sí, claro, pero a lo que voy es, de acuerdo al estudio que presentan y lo que ustedes han revisado, que hay fundaciones que operan con ambos primero y segundo piso. ¿Desde cuándo es así? ¿Siempre ha sido así? ¿O hubo un momento en la historia de las organizaciones, hablando de México, donde los patronatos, los empresarios dijeron, ok, tengo mis programas o quiero desarrollar mis propios programas, ya no quiero nada más estar dando donativos a otras organizaciones y quiero activar mis propios programas y yo desarrollarlos, yo controlarlos? ¿Ha sido siempre así? Yo creo que depende de cómo empiezan. Por ejemplo, tú ves la Río Arronte, que murió un señor, dejó un dinero y ellos dan ciertos temas y dejó muy claro que él quería que se dieran temas de salud, temas de adicciones y temas de agua. ¿Sí? Y si tú eres una organización que está buscando fondos para lo que estás haciendo, si no tienes esos tres temas, ni te acerques. Entonces hay unos que son muy claros, el señor eso quería, ¿no? Hay otros que han ido evolucionando, ¿sí? O se dieron cuenta, por ejemplo, Merced fue un legado de una familia que no tenía hijos y que tenía una serie de edificios y que ese dinero entraba, entonces arman Fundación Merced y poco a poco son una fortalecedora. Es una gente que, como lo que decía Rodrigo hace rato, hacen trabajos de ayudar a las organizaciones a que sean mejores, a que manejen mejor su dinero, su personal, sus programas, en fin, ¿no? Entonces, depende de la misión de cada una de las diferentes fundaciones y cómo empiezan, y también van evolucionando y van cambiando. Su propia historia. Exacto. Ahora, esto de pasar, digamos, de una fundación que a lo mejor en sus inicios eran exclusivamente de segundo piso, y en el transcurso de 10, 5 años, lo que hayan sido, ahora ya tiene sus propios programas, ¿no debilitó o no le quitó recursos a todas estas pequeñas organizaciones que apoyaban? Porque las grandes ya tienen sus propios programas, no, digamos, en los porcentajes, porque hay muchas organizaciones que nos casamos con cierto programa y apoyamos porque ya es historia de la familia o del empresario que en educación siempre va a apoyar a las escuelas, no sé, de las monjitas o lo que sea, ¿no? Pero no sucedió esto que... Quisiera más comentar una cosa Ajá. antes de pasarle a Rodrigo. Hay tantas necesidades, Ernesto, tantas, Claro. que para cubrirlas todas ojalá pudiéramos hacerlo Sí. entre las fundaciones, las donaciones y los individuos. Y es cuento de nunca acabar, siempre hay estas necesidades. Entonces yo no diría que una le quitó a la otra, sino que unas son, si tú quieres, un poco más profesionales, otras menos, y también hay muchos grupos que son muy profesionales en lo que hacen y también reciben donativos. Entonces yo creo que no logramos entre unos y otros cubrir todas las necesidades que existen. Mira, voy a decir algo que es como una hipótesis porque no tengo todos los elementos, pero yo creo que hemos adquirido un poco la idea de fundación trasplantada de Estados Unidos para acá. Entonces, en Estados Unidos, como dijo Marilu antes, hay una legislación específica para este tipo de fundaciones. Además, estas fundaciones tienen que donar un porcentaje anual y son fundaciones donantes, ¿sí? Entonces, de cierta manera, porque Estados Unidos tiene un desarrollo maravilloso en el mundo de la filantropía y muchas veces queríamos ser como Estados Unidos. Pero entonces, cuando hablamos de fundaciones, son las que están donando y si no están donando, están haciendo programas y entonces eso le está quitando recursos a los demás. Esa es como, creo que de ahí viene, pero en un estudio que participamos con la Universidad de Harvard, que se hizo en 50 países,
La mayor parte del mundo fundacional, a excepción de los que tienen una historia anglosajona muy fuerte, o sea, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, esas que tienen una legislación diferente, unas características distintas, la mayor parte del mundo fundacional en el mundo, el peso mayor está en los programas que en las donaciones. ¿Sí? Primer punto. Y en América Latina, que también participó en ese estudio, los 6 países, hicimos un estudio comparativo, los 6 países predomina la operación sobre las... Entonces, la pregunta es, seguramente hay unas razones, una hipótesis, ese es el punto, es que el desarrollo de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, todavía no tiene toda la densidad que sí tenía en Estados Unidos cuando empezaron las fundaciones. ¿Y eso por qué lo digo? Para dar donaciones, tú necesitas unas organizaciones que tengan la capacidad de absorber las donaciones, de hacer programas, de todo eso, y por lo tanto una buena densidad en diferentes temas para hacer eso. Y en América Latina esa densidad está avanzando, se está creando, pero estamos todavía en un punto y muchas de estas fundaciones pasan de un lado a otro. Y el dato, para cerrar esta conversación, que es interesante, nosotros lo que hicimos fue decir, hay fundaciones que son predominantemente donantes, o sea que la mayor parte de sus ingresos lo dedican a la donación, ¿sí? Ese es el 22%. Hay unas que son mixtas, que son las que dedican una parte más o menos similar a donaciones y a programas, y otras que son predominantemente operativas, que la mayor parte va para sus programas y la otra parte para donaciones. Esas son el 40%. Entonces, primero, lo que hacemos es, en todos los casos combinan, ¿sí? En todos los casos combinan, pero los combinan en diferentes grados. Y la parte interesante, ahora sí de tu pregunta, es que cuando vemos en 4 años, hay años que son predominantemente donantes, pero hay años que son predominantemente operativos. No todas conservan su categoría en el curso de los años. ¿Por qué? Porque son flexibles, porque se adaptan, porque depende del territorio, depende de las áreas, depende de la cantidad de recursos que tienen. Entonces, esa flexibilidad y esa adaptación, entonces, por eso decimos, mira, no clasifiquen segundo y primer piso, no es así. La realidad es más complicada que eso, ¿sí? Como tú decías, ¿no? Es piso y medio. Piso y medio, sí. A mí me llama la atención esto me parece muy interesante, esto que hablan pues del comportamiento de estas entidades, ¿no? De las fundaciones donantes. Y me gustaría que nos compartieran, bueno, ya nos compartieron los criterios, desde la perspectiva de ustedes como investigadores, ¿cuáles son los hallazgos principales? ¿Cuál es la aportación de esta investigación al ecosistema filantrópico mexicano? Mira, varias cosas. Uno que a mí me parece que es un dato muy importante, ahora hablando de donaciones. Volvemos, tenemos el mundo de las donatarias autorizadas. Dentro de las donatarias autorizadas hay un grupo que son donatarias autorizadas que donan. No todavía las fundaciones, pero que donan. Esas son 2.069. Esas 2.069 donan el 31% de las donaciones. En cambio, las 351 de las fundaciones donantes donan casi el 70%. Explican el 70% de las donaciones que reciben las donatarias, las organizaciones, ¿sí? Entonces, ese peso es un hallazgo importante, decir, mira, son pocas, pero tienen un inmensísimo peso en el mundo de las donaciones. A pesar de que de que el porcentaje de lo que donan es 19%, el peso que tienen en el mundo de las donaciones de las organizaciones es muy grande, ¿sí? Y ese es un dato esa es la dimensión de lo que hacen. Y la dimensión de lo que hacen en temas de programas. Cuando decimos programas, y yo quiero aquí transmitir el mensaje de que tener programas es una manera de inversión que hay que valorar mucho. Son programas, muchos de ellos, que son programas que después se han escalado a diferentes partes del país, programas que han ayudado a incidir en las políticas públicas, programas que se experimentaron inicialmente en la sociedad civil y en las fundaciones y que después se toman.
son fundaciones que han puesto temas centrales, ¿sí? Entonces, todo eso es formas de inversión y lo que estamos destacando es un grupo pequeño con un gran peso en el mundo del desarrollo social y digamos que el poner en números eso es un hallazgo interesante. Y lo otro, esto que estamos hablando de operan y donan al mismo tiempo, ¿sí? Y combinan sus mecanismos de inversión social. Y la combinación de mecanismos de inversión social es muy potente, ¿sí? No es para decir, si no donas mucho, está mal. No, si combinas, puedes hacer muchas cosas. Ahora podríamos discutir que posiblemente es necesario aumentar las donaciones porque las necesidades de donaciones para un país cuyas organizaciones están creciendo, profesionalizando, cada vez siendo más capaces, con más necesidad también de inversión, requiere que el mundo de las fundaciones y otras entidades que donan tengan más en cuenta este panorama. No, nada más aumentar. Hay donativos de empresas, ¿sí? Que no son donatarias autorizadas. Hay donativos y hay inversión social. Estoy pensando en Promotora Social México, que no es una fundación, no es una donataria autorizada y da, no sé, alrededor de 400 millones de pesos a otras organizaciones. Las donatarias autorizadas es muy fácil pasarle dinero a la otra donataria autorizada. O sea, pero también se da a grupos que no son donatarias autorizadas, muchas de estas fundaciones. Entonces, sí lo que pasa que es importante es que el estudio está basado en este portal de transparencia, pero pasan muchas otras cosas también que no se nos deben de olvidar, que sí también ocurren en este ecosistema de filantropía en el país. Así es. Yo quisiera nada más preguntar, bueno, y comentar algo, que cuando se habla de que son operativas, que tienen programas mixtos, pues se nos olvida también que para poder operar esos programas, muchas de las fundaciones, bueno, eso lo hablo yo desde la experiencia que tengo en el sector y de hace muchos años trabajando con el Foro de Donantes, y lo operan con otras organizaciones también, o lo operan directamente con las comunidades, pero necesitan de otros aliados para poder operar, no es que ellas operen solitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, una cosa que me llama la atención y que se me hace muy relevante, esto que comentabas Ernesto y lo que nos comentas también Rodrigo y Jackie, es que al parecer digamos, el número de entidades donantes, de fundaciones específicamente donantes, no se ha movido considerablemente en todos estos años. Yo recuerdo hace unos, ¿qué será?, 10 años y hablábamos de 200 y tantas fundaciones donantes y ahora son 300, ¿no? Un poquito más allá de 300. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este comportamiento sin duda del sector que está cambiando, que se está flexibilizando, pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos como muy centralizados en unas pocas fundaciones donantes. ¿Qué pasaría si esas fundaciones donantes no existieran? Entonces, mucho del patrimonio, como dices, pues se perdería, ¿no? ¿Qué se necesita para que haya más fundaciones donantes? Es un buen punto. Podríamos decir que para un país como México, con los recursos que tiene México, el número de fundaciones no es muy alto. Si yo comparo con un país como Colombia, que tiene en su asociación de fundaciones, tiene 120, 140 fundaciones, puede haber algunas más, ¿sí? Pero es un país bastante más pequeño. Entonces, digamos, el potencial de tener más fundaciones y más recursos institucionalizados de esta manera es grande, ¿sí? Uh-huh. Cuando decimos ese número de 49,000 y tantos millones de pesos, es un número que parece muy grande, pero en México podría ser más grande. El por qué, no tendría una respuesta de por qué pasa eso. Podemos constatar de que no han crecido, pero no han crecido tanto, ¿sí? Hay muchas variables que inciden sobre ese crecimiento. Tiene que ver, el crecimiento económico incide mucho, la legislación, los incentivos que se den, la visión que tenga la sociedad sobre ella, la presión que la sociedad ponga sobre las élites también, ¿sí?
la mirada sobre el papel del sector privado en el desarrollo social, que eso está cambiando mucho en México, ¿sí? Entonces hay muchas variables y queremos trabajar en un próximo estudio sobre eso, crear lo que llamamos un barómetro de la filantropía, que ya no es solamente mirar qué pasa con la filantropía, sino por qué pasa lo que pasa, que es tu pregunta. ¿Cuáles variables inciden y cómo mirar, cómo se van moviendo esas variables y cuando se mueven las variables, cuando la legislación, que últimamente no es tan favorable para las organizaciones, si eso está afectando muy fuertemente, si la manera como se proyecta y se habla de las fundaciones, cuando se critica mucho este mundo fundacional, ¿sí? Entonces se genera una visión, una percepción que puede ser negativa, ¿sí? Cuando se celebra, en muchos países celebran al mundo de las fundaciones, Claro. ¿sí? Salen los podcasts, y esto me encanta de que esté pasando acá, en la comunicación se está transmitiendo la importancia, el valor de la generosidad en México, el papel de las fundaciones. Cuando eso se celebra en la opinión pública y salen los periódicos, pues también genera grandes incentivos para promover más. Entonces, no tenemos una respuesta a tu buena pregunta de ¿por qué no están aumentando más? Porque espacio para más hay, ¿sí? Posibilidad de más hay. Maravillosos ejemplos de referencia para hacer algo cuando quiero empezar con ellos hay. Hay muchos elementos positivos, ¿sí? Pero hay algunas barreras que no están suficientemente claras. Creo que tenemos que hacer un podcast de mitos y realidades, ¿no? de las fundaciones. Un artículo de Sí, mitos y realidades. porque Ya es muy profundo lo que acabas de decir, y de verdad, o sea, la opinión de la imagen que hay Claro. afuera, digo, nosotros porque estamos en el sector tenemos una mirada, pero la población afuera, luego la gente no tiene idea de lo que enfrentan las fundaciones No, y para las seguir vivas, las organizaciones, organizaciones, para que los les den. empresarios, porque lo que decías, se El cree tope que se hay, cree ¿no? También a las donaciones, tampoco se se cree sabe, que ¿no? los empresarios usan a sus fundaciones para otras cosas y la realidad es otra. Entonces yo creo que tenemos que invitarlos nuevamente para que tengamos una charla Lo sobre ponemos al estos día de temas. mitos y realidades. Y en este estudio, en base a lo que acaban de Eso que ustedes de quiere decir comentar, estas dos me cosas. gustaría Ajá. saber si ustedes identificaron en este mapa de México tan multicolor de necesidades, justo eso, ¿dónde identifican que están concentradas más las fundaciones? Aquí está. Porque ahorita nada más así, imaginando un poco, yo pienso en Monterrey, donde hay un desarrollo impresionante, que podría ser que fuera uno de los lugares donde a lo mejor hay más apoyo de iniciativas y organizaciones, o Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes seguramente lo tienen más claro. Y también saber si está identificado en este estudio o en algún otro que ustedes hayan hecho, ¿en qué se concentran más los apoyos de las organizaciones temáticas? Exactamente. Bueno, dos cositas. Una de las que tú preguntas es en donde la ubicación de las fundaciones donantes. En la Ciudad de México el 54%. Ajá. En el noreste el 15%. Tenemos aquí de las 351, 54, el 15%. En el noroeste el 11%, 39 fundaciones. En el occidente 9%. En el centro, 7%, claro, estás quitando la Ciudad de México, y en el sureste, el 4%. O sea, la parte sur del país es, si tú quieres, la más pobre, pero también es donde hay menos fundaciones. Es lo que te iba a preguntar. O sea, Sí. ya están ubicados. Ahora, el por qué. ¿No? Con una aclaración importante Sí. para que quien oiga no se lleve una idea errónea, que es, esta es la ubicación de las sedes de las fundaciones. Claro, no su incidencia. No en su incidencia, Exacto. no su alcance. No donde trabajan. alcance. No quiere sí. decir que si la mitad de las fundaciones están en la Ciudad de México, toda la actividad de las fundaciones Sí, no, sucede nada. no. Sí, estos Porque pueden dar muchas pa' tienen acá. programas nacionales o Totalmente. programas regionales. exacto. ¿Sí? Pero aún así, se ve que hay muy pocas fundaciones en el sureste.
eso no significa que no estén otras actuando en el sureste, pero seguramente hay campo para crecimiento también en el sureste de las fundaciones. Sí. La pregunta de temáticas. de temáticas es una pregunta complicada por el tema de la base del SAT. La base del SAT mezcla peras con manzanas cuando clasifica. Tiene una clasificación que se llama asistenciales y tiene otra clasificación que es por temas, educación, salud, medio ambiente, etcétera, ¿sí? Asistencial está definido como son organizaciones que apoyan poblaciones vulnerables y en riesgo. ¿Sí? Ni siquiera es una forma de apoyar que sea asistencial, sino que apoya eso. Entonces, mezclas una categoría que es de poblaciones, va a las poblaciones con más necesidad, con elementos de temas. Con educación. Y eso lo que significa es tú puedes trabajar con poblaciones vulnerables en educación o en salud o en ambiente. Esa categoría asistencial es la mayor para todo el conjunto de las donatarias autorizadas, pero también para las fundaciones, ¿sí? Entonces, es muy difícil saber exactamente cuáles son los temas por esa mezcla, porque no podemos discriminar bien. CEMEFI está haciendo algo muy interesante, que es tratar de discriminar con mucho más cuidado, y en el próximo Compendio. el compendio, ¿sí? Se va a saber mejor eso que estás preguntando. Nosotros no teníamos esos elementos que CEMEFI va a poner sobre la mesa para captar esa parte mejor. Y sería algo muy importante de cambio de parte del SAT para poder contestar con mucho detenimiento. Y lo otro que te quería decir, que creo que es importante, cuando hablamos de las fundaciones, tenemos tipos de fundaciones. Hay fundaciones, Era lo que yo quería hay mencionar ahorita. fundaciones que llamamos fundaciones empresariales, que es de lo que vamos a hacer después un estudio más específico. Son fundaciones que reciben recursos de las empresas y que las empresas tienen un papel importante en el gobierno, en la gobernanza de esas fundaciones. Hay otras que son las fundaciones familiares, son fundaciones que vienen de recursos de familias y que la familia tiene un papel importante en la toma de decisiones de lo que hacen las fundaciones. Hay otro grupo maravilloso que son las fundaciones comunitarias, que quiero decir que México es un ejemplo y un referente para América Latina de este grupo de fundaciones, que son fundaciones que reciben recursos de empresas, de familias, de individuos, pero tienen un área específica. Está la Fundación del Empresariado Chihuahuense, la FECHAC, está la Fundación del Empresariado Yucateco en Yucatán, está la fundación ya en más pequeña escala, digamos, de Marinalco, la Fundación Comunitaria de Marinalco, y tienen trabajos ahí sí de apoyo a la región, de desarrollo de las organizaciones en la región, en la localidad. No son las más, ni tampoco son las que tienen el mayor peso en temas de montos, pero tienen un papel local extraordinario, ¿sí? También hay otras que llamamos fundaciones independientes, como el ejemplo que pone Jackie ahorita de Río Arronte. Es una fundación que es un legado, que llega un gran filántropo, para trabajar en unas ciertas áreas. Entonces, son diferentes tipos y cada una miramos con cuidado cómo se mueven y qué tipo de cosas hacen, en fin. Pero fíjate, por ejemplo, aquí los números, ¿no? Independientes, 46%. Comunitarias, 4%. Familiares, 15%. Empresarial, 35%. Entonces, esa fue la clasificación que nosotros hicimos para entender qué es lo que hace cada una y de dónde vienen los dineros y cómo más o menos funciona. Entonces, esta fue nuestra clasificación, que bueno, a lo mejor otros investigadores harán otra clasificación. Y otra cosa que yo creo que es importante mencionar es que se dona en dinero, pero también se dona en especie. Y entonces, por ejemplo, el Banco de Alimentos es el ejemplo más importante de donación en especie, por ejemplo, y tenemos un 22% de donación en especie y un 78% de donación en dinero. Entonces, que esa parte no se nos olvide, es importante para toda la idea de cómo son las fundaciones y cómo funcionan y cuánto donan, ¿no?
Y que es importantísima, porque por ejemplo hablando, y ahora seguramente nos lo van a presentar en la próxima investigación de las fundaciones empresariales, que muchas de ellas donan en especie, pero para una empresa es, digamos, una inversión fuerte de lo que ellos producen. Claro, todo eso cuesta donativo tiene un valor. en trabajo humano, en inversión, todo, pero es de gran ayuda para quienes reciben estas grandes... Y cuando las fundaciones empresariales, Ajá. y eso es como un adelanto, logran una muy buena sinergia entre lo que hace la empresa y hace la fundación, tienen un alcance maravilloso. Tenemos el ejemplo de Fundación Lala. Sí. Fundación Lala, hay varios elementos. Uno, hace donaciones en efectivo, pero hace mucha donación en especie de los productos de Lala. Uh-huh. Pero además utiliza, que es una donación también, la logística y el transporte de la empresa para moverse por todo el país para llegar a las escuelas, a los centros de atención de niños, a los orfanatos que necesitan más alimentación y los productos del ALA. Entonces es una empresa y una fundación trabajando juntos, poniendo cada uno sus recursos para su misión social, que es mejorar la alimentación y una serie de programas que tienen. Entonces esa combinación de sinergia, de trabajo, de recursos empresariales, más allá del efectivo que les pasa, es muy potente. Claro, y tendremos que agregar el voluntariado de los colaboradores, en fin, son muchas cosas, ¿no? Muchos elementos. Ese es el próximo. También muchas veces, muchas de las empresas, las fundaciones empresariales utilizan también la plantilla, sus colaboradores también donan, además. Claro. Es muy importante donación económica. Sí, Ese es el próximo podcast, Ernesto, que en un año te vamos a tener esa investigación. Nos va a dar muchísimo gusto, empresariales, ya tenemos dos temas, los mitos y realidades y fundaciones la filantropía empresariales. en México, ese sería una. Claro. Y la otra, las fundaciones empresariales y todo lo que podamos sacar de... porque estamos trayendo al día algo que hicimos hace 10 años. Y las cosas han cambiado mucho. No, en 10 bueno, años. por supuesto, sí. Y vemos empresas que son nuevas, vemos muchas fundaciones empresariales nuevas. O sea, están las empresas tomando ese camino, muchas, y queremos ver cuántas, y queremos ver cómo, y queremos ver todas esas cosas. Pues ya tenemos entonces un compromiso para que estén aquí con nosotros tocando estos temas que son súper importantes. Se nos acabó el tiempo y me gustaría que siguiéramos hablando de este gran estudio que ustedes hicieron, porque de verdad nos tiene información que es muy importante, pero por favor, nos decías al inicio del programa que está disponible para el público. ¿A dónde se tienen que meter? En la página nuestra del CIESC, ¿Qué es? www.ciesc.org.mx. Ahí pueden meterse a donde vean investigación y publicaciones, ahí pueden bajar el estudio y los anteriores, sí. Pero lo pueden bajar, lo pueden ver, pueden analizarlo, lo que gusten. Oigan, pues ha sido de verdad un placer y muy interesante esta charla, porque nos han traído a la mesa, porque traen aquí su presentación, porque manejar números es súper complicado, y un estudio que ahora sí que acaba de salir, ¿no? Sí, el jueves pasado. Sí, está calientito, entonces les agradecemos. Recordemos, Marilu, que este podcast está disponible en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Y de verdad, muchísimas gracias, y queda aquí, ahora sí que ya quedó grabado, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, muchas gracias. Marilu y Ernesto, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar este estudio y esta buena conversación. Sí. Un gusto enorme, gracias. Un gusto enorme, gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.